de sacar un libro sobre Fernando VII. Y a mí me ha llamado muchísimo la atención por lo siguiente. O sea, yo tengo sobre Fernando VII la misma idea que tenemos todos, como es lógico. Pero cuando cuando empecé a preparar mi último libro, el de Te voy a contar tu historia, reparé en una cosa que ciertamente no descubrí entonces, pero lo vi con toda claridad, y es que la mayor parte de nuestros conceptos sobre la historia de España o de Europa en realidad traen causa de la visión que a lo largo del siglo XIX han generado los historiadores liberales. El mejor ejemplo seguramente es la Revolución Francesa. O sea, la historia de la Revolución la escribió Michelet. Desde entonces todo el mundo tenía la idea heroica de la Revolución e hizo falta todo el trabajo de revisión con François Furet, Guichet y otros, ¿no? Cuando el bicentenario, para descubrir que aquello fue impresentable. Y desde entonces. Bueno, a buena parte de la historia de España le hace falta esa revisión. Ya no hablo de la previa, pero solo en el 19 todos hemos crecido, por ejemplo, en la convicción de que las desamortizaciones, Mendizábal, Madoz, todo eso, fueron una gran cosa, un gesto liberal de darle al pueblo, ¿verdad?, las tierras y no sé qué, pero es mentira. O sea, fue una merienda de negros. Fundamentalmente se lo repartió la nueva burguesía madrileña, se enriquecieron muchísimo, destrozaron cosas como el último robledal mediterráneo de Ciudad Real, una catástrofe ecológica descomunal, se forraron y allí los campesinos a dos velas. Al revés, nació el problema de los jornaleros, que era gente que antes podía vivir de los comunales, muy pobre, pero comía, y a partir de ese momento siguió siendo muy pobre y además sin comer. Bueno, es decir que hay muchas cosas que revisar. El caso de Fernando VII, por ejemplo, solo voy a poner un ejemplo ya que habrá el autor que ha venido. La pérdida de las Indias, 1820. Después de una guerra de la independencia que ha terminado con el país destrozado por nuestros enemigos franceses y nuestros amigos ingleses, los dos a una, ¿verdad? Y una deuda del 2000%, estallan las guerras civiles, que es lo que fueron en las Indias, en los virreinatos. No hay forma de llevar allí nada, a Morillo, un héroe y tal, bueno. En 1820 por fin consigue el país todo lo que tiene, reunirlo para mandarlo a América a socorrer a Morillo. Bolívar estaba en las últimas. Y en ese momento, mire usted por dónde, hay un golpe de Estado liberal, el de Riego, justo en ese ejército, no llega el socorro, se pierden las Indias, efectivamente, y lo primero que hace el nuevo gobierno es reconocer a Bolívar. Bueno, ¿de eso tuvo la culpa Fernando VII? Al revés. Fue un golpe contra Fernando VII. Es decir, hay mil cosas que es preciso empezar a revisar para entender realmente lo que pasó, porque si no, no se entiende. Por eso, sin haberlo leído aún, en cuanto Merche Pacheco de la Esfera me mandó la portada del libro de Luis, digo, y encima Luis del Pino, pues tiene que venir aquí a contarlo. Ya no hablo. Solo una corrección a lo que ha dicho don José Javier, y es que el libro todavía no ha salido. Saldrá a las librerías el 24 de abril. Eso está bien, eso me justifica a mí un poco entonces de no haberlo visto. El libro está ya en preventa, está en Amazon, La Casa del Libro, en FNAC. Si se meten en internet ponen Yo el difamado y lo pueden encargar desde ya, pero estará en librerías el 24 de abril. Y la verdad es que ha hecho usted una pintura extraordinariamente exacta de lo que pasa con nuestra historia del siglo XIX. Es una historia llena de falsificaciones, es una historia que ha sido escrita por un sector muy concreto ideológicamente de nuestros historiadores y de nuestros políticos. Ha sido una historia que ha sido respaldada y alentada por las potencias que eran enemigas de España, como parte de su campaña contra España, y por tanto efectivamente requiere una revisión en profundidad. Y bueno, pues he hecho algo que por el momento nadie se había atrevido a hacer. Efectivamente. Que es pues yo he visto hasta una reivindicación de Godoy, pero de Fernando VII nunca. Pues Fernando VII efectivamente va a ser el primer libro en 200 años que defiende la figura de Fernando VII. Y la mejor manera de explicar por qué es contar cómo surge este libro. Este libro surge porque, pues bueno, por diversas lecturas, entre ellas, por cierto, una de Pérez Reverte, otra de Pedro J. Ramírez, ese libro, el de la desventura de la libertad, dedicado al trienio liberal, que Pedro J. Ramírez lo escribe con una óptica antifernandista.
y sin embargo yo terminé la lectura de aquel libro. Pues Fernando tenía razón. No llegando a que Fernando tuviera razón, pero a que los que estaban enfrentados con Fernando eran una mezcla más o menos a partes iguales de ingenuos desinformados, de descerebrados radicales que estaban dispuestos a cualquier cosa, incluido el baño de sangre, y de perfectos ladrones. Y de agentes a sueldo de Inglaterra como Mendizábal, que estaba allí metiendo... Claro. Por ejemplo, entonces, bueno, a partir de una serie de lecturas, yo empecé a plantearme una pregunta. Vamos a ver. Hay algo en la figura de Fernando VII que no cuadra, y es que yo he crecido, y todos los españoles hemos crecido, con la información de que Fernando VII era retrógrado, imbécil, feo, deforme, además se rodeaba de otros colaboradores todavía más feos, deformes, retrógrados e imbéciles que él. Y dices, bueno, vamos a ver, si era un señor que tenía todos los defectos y ninguna virtud, ¿cómo es posible que muriera tranquilamente en su cama después de haber derrotado uno por uno a todos sus enemigos y encima muriera adorado por la gran parte del pueblo español? Hay algo que no cuadra, alguna virtud tendría, sería al menos inteligente, al menos sería malvado pero listo, sabría rodearse de buenos colaboradores. Entonces, bueno, pues le planteé a la editorial, oye, voy a hacer un libro un poco equilibrado sobre Fernando VII, es decir, contando lo que tenía de malo, pero también lo que pudiera tener de bueno. Y yo empecé la investigación, la documentación para el libro con esa idea, de escribir algo más o menos equilibrado. Y para quitarme de en medio todas las influencias historiográficas posiblemente manipuladas, o no, pero para partir sin prejuicios en la tarea de análisis de la figura, pues entonces prescindí de toda la historiografía de Fernando VII y me fui directamente a las fuentes primarias, es decir, a los documentos oficiales de la época, a la correspondencia de los protagonistas, las memorias de los testigos directos de los hechos. Me he hecho una labor importante de archivo aquí en España y también en Francia, y la sorpresa fue que cuando tú te vas a las fuentes primarias te encuentras con que absolutamente todo lo que nos han contado de Fernando VII es mentira o está enormemente exagerado. Ejemplos. Nos han contado que Fernando VII conspiró contra su padre, contra Carlos IV. Bueno, pues es falso. Fernando VII nunca conspiró contra su padre. Quien sí conspiró contra Fernando VII es su padre, que conspiró con Napoleón para al final entregarle la corona a Napoleón en Bayona. Nos han contado que Fernando VII fue un cobarde ante Napoleón, que vendió a España en Bayona. Es mentira, no es verdad. Fernando VII, hasta el último minuto, estuvo plantando cara a Napoleón. Quien traiciona a los españoles y que a su hijo en Bayona es Carlos IV. Fernando VII intentó resistirse como gato panza arriba, y solo después de que Carlos IV le haya ya entregado la corona a Napoleón, es decir, cuando ya da igual lo que haga Fernando VII, y bajo amenaza de muerte, Fernando VII se aviene a firmar un papel diciendo, bueno, vale, pues le devuelvo la corona a mi padre, que de todas formas era ya inútil porque su padre ya se la había dado a Napoleón, ¿no? Sí. Así que no es verdad. Y de hecho, el 2 de mayo no fue un levantamiento popular de los madrileños en contra del mito. El 2 de mayo lo pone en marcha la gente de Fernando VII. Es decir, Fernando VII intenta plantar cara a Napoleón con las escasas fuerzas que tenía hasta el final. Más cosas. Nos han contado que Fernando VII, el muy ingrato, vuelve a España después de su cautiverio en Francia durante 6 años y entonces lo primero que hace es derogar esa Constitución de Cádiz que el pueblo español se había dado. Mentira. El pueblo español no se había dado ninguna Constitución de Cádiz. Fernando VII no da ningún golpe de Estado contra las Cortes de Cádiz. Fueron las Cortes de Cádiz las que dieron un golpe de Estado contra Fernando VII después de que Fernando VII se ha hecho prisionero y aprovechando el tema de la guerra, que es algo completamente demencial. Este es un asunto efectivamente muy poco conocido y como aquí la Pepa está sacralizada no se puede contar, pero vamos a ver, o sea, la Pepa fue un pucherazo, fundamentalmente. Se llenaron las Cortes de la gente que iba recogiendo por ahí las logias porque la mayor parte de los diputados sencillamente no llegaron por la situación de guerra y esas Cortes no iban a ser constituyentes. Efectivamente, se convocan unas Cortes que no eran constituyentes y entonces, por supuesto, como estábamos en guerra,
pues al final, cuando llega el momento de celebrarse las Cortes, dicen, anda, que solo tenemos 1/6 de los diputados que teóricamente había que elegir. ¿Por qué? Pues hombre, porque ¿cómo va a votar la gente si está peleando contra los franceses y la mitad de España está ocupada por los franceses? Es ridículo. Y entonces lo que se hace es prácticamente a dedo, entre la gente que había en Cádiz, decir, bueno, pues si aquí no han podido elegir los de Vizcaya sus representantes, pues bueno, entre los vizcaínos que haya en Cádiz nombramos alguno. Y entonces hacen prácticamente a dedo una composición de Cortes que al final permite llegar a que se inauguren unas Cortes con 1/3 de los diputados previstos. Y el día de la inauguración dicen, y ahora nos declaramos soberanos. Y dice, un momento, vamos a ver, ¿usted con qué legitimidad se está declarando soberano? O sea, si no representa usted a nadie, porque no se ha podido hacer una votación en condiciones, ¿con qué legitimidad lo hace? Con ninguna, pero lo querían hacer. Querían aprovechar la guerra para sus fines políticos. Por eso, el conde de Toreno, cuando escribe su libro, Guerra y Revolución en España, porque ellos sí que lo tenían muy claro lo que querían hacer. Exactamente. Luego nos lo han vendido. Otro ejemplo. Ya dejo hablar. Es que, mira, a mí el tema me divierte mucho. Vamos a ver. A todos nos han educado, por ejemplo, en esa imagen de la España negra y siniestra, inculta y cerril, y católica, por supuesto, oliendo a ajo y tal, ¿no? ¿Verdad? De vivan las cadenas, porque somos tan burros por culpa de la Inquisición que adoramos que nos exploten. Por eso la gente veía a Fernando VII y gritaba, vivan las cadenas. Bueno, nada que ver con la realidad. Después del trienio liberal, que fue un putiferio, y una cosa de locura, con la gente pegándose tiros por los campos, ¿verdad? Cuando llegan el famoso ejército del duque de Angulema, lleno de españoles, por cierto, más de la mitad, la gente de cachondeo le gritaba a los liberales, vivan las cadenas, porque anda que vosotros con aquello de liberarnos de las cadenas nos habéis dejado en el fango, por ejemplo, ¿no? Bueno, y cosas más. No, y por ejemplo, hay una imagen mítica que todos tenemos, la de la gente desenganchando los caballos del carro de Fernando VII sí, para llevar ellos mismos tirando del carro. Fíjate qué serviles estos chavales. Bueno, lo hicieron con Espartero, lo hicieron con Alfonso XII, eso era común. Era la costumbre en la época, y lo hacía la gente con Napoleón, y lo hacía incluso con la Junta Central, que aquí en España tomó el poder al principio de la guerra y que se supone que representaba el núcleo del que luego salen las Cortes de Cádiz. Era una costumbre de la época, pero bueno, pues se utiliza torticeramente para decir que es que los seguidores de Fernando VII eran todos muy serviles y estaban dispuestos a hacer de mulas de arrastre, ¿no? Exacto. Es ese tipo de cosas. Es de España, pero por eso insistía yo al principio que presentando esta novedad tuya, que me parece de verdad, me parece muy valiente y muy necesaria, en que vivimos de la versión que nos han creado otros, ¿no? Por eso es tan importante, y bueno, ¿qué pasó de verdad, no? Pues mira, como ha hecho Fernández Tapia con el asunto del desarrollo científico en el siglo XVI, por ejemplo, ¿no? De repente descubrir lo que de verdad era el desarrollo técnico en la España de Felipe II, alucinante. Bueno, y me voy a callar ya, Pedro, Carlos, Rodrigo. Mira, quiero continuar un poco sobre lo que has planteado tú, las ideas, los tópicos de los que vivimos. Por ejemplo, la idea de decadencia de los Austrias, antes de que muera Felipe II, es una idea inculcada, entre otros, por Cánovas del Castillo. Eso Elvira Roca lo contó muy bien, además. Sí, esos son los Borbones, los que crean la imperiofobia, ¿no? Claro. Sí, efectivamente. No, pero no solo eso, Carlos. Fíjate, lo que decía Luis, que las Cortes de Cádiz se autoproclaman constituyentes y soberanas. Bueno, eso mismo hace Juan Carlos con las Cortes de 1977, el decreto de convocatorias para Cortes ordinarias, y en su discurso de apertura de Cortes, Juan Carlos las declara constituyentes. Bueno, pero hay una diferencia de matiz. Hay una diferencia de matiz, pero lo que te indica es que ciertas élites hacen lo que les da la gana, hacen lo contrario de lo que habían anunciado. Eso es a lo que quiero decir. Y al final es el relato el que te construye una visión histórica del asunto. O sea, en el caso concreto de ese periodo de la historia de España, con Fernando VII, es la España posterior la que interesadamente construye una imagen muy deformada. O, por ejemplo, que Pavía entró a caballo en las Cortes. O sea, algo tan de caricatura también es una mentira. Pero es bonito. Pero eso es bonito. Es decir, yo creo que de Pavía a lo mejor es la frase que pronuncia el oficial de la Guardia Civil que entra allí a los diputados
resultados, que es desalojen el local. Que a mí me parece una frase de locales, Acabo de ver un bar. Me encanta. Pero la diferencia yo creo que esos son esos mitos, digamos, que para bien entrar a caballo pues sería hasta bonito. No, digamos que no hace ninguna diferencia. Eres pero como buen tío de derechas, lo que haces es aceptar la caricatura que de ti crea la izquierda y enorgullecerte de ella. Pero don Pedro, tenemos caricaturas, tenemos imágenes falsas de ese estilo en la historia de todos los países. Ejemplo, Churchill diciéndole a Chamberlain en el Parlamento británico: habéis aceptado el deshonor para evitar la guerra y tendréis guerra y deshonor. Es mentira, Churchill nunca le dijo eso a Chamberlain ni en el Parlamento británico ni fuera de él, porque es más, si se lo hubiera dicho, le habría linchado la opinión pública inglesa en esos momentos. Churchill escribe eso en 2 cartas a 2 amigos suyos, y no con esas palabras, diciendo antes de la conferencia de Múnich: tengo la sensación de que vamos a aceptar el deshonor y tendremos al final la guerra. Pero es bonita la imagen de Churchill interpelando a Chamberlain. Es como De Gaulle estaba solo prácticamente en Londres en los primeros años, y luego ya se crea el mito de la resistencia. Pero bueno, Carlos quiere ahí azuzar. Lo que me parece precioso este revisionismo que hace que estemos constantemente... Los ingleses, bueno, los anglos, en realidad, tienen una cosa que se llama la versión weak de la historia. Es decir, que es como... Es un poco esto mismo que tenemos nosotros, que estos son los buenos, estos son los malos, y que están ahora también deconstruyendo o revisionando, o como queréis verlo. Es un wiki y versión efectivamente ha sido elegir el malo el malísimo. Más denostado. Me parece, encuentro un paralelismo con Carlos II, el hechizado, que también se está... rehabilitando un poquito, ¿sí? Se está rehabilitando un poquito. Por eso se está rehabilitando mucho, si no tanto el personaje como la época, ¿no? Como sus ministros, como el sus conde ministros, de Oropesa. eso es, efectivamente. Vamos, es que bajaron por primera vez los impuestos en Castilla, desde la época que hubo un de superávit Fernando el Católico. Sí. Y por eso me parece, simplemente por eso me parece muy valiente y muy necesario, porque tenemos que dar la vuelta como a todo lo que son los tópicos. Pero yo quería preguntarte por un dato. Una pregunta. No, claro, hay que hacerle preguntas, no voy a decir solo mi rollo. La venta de Florida, ¿tiene una explicación bonita, buena? La venta de Florida, pues no sé si tiene una explicación buena, pero en cualquier caso, eso lo hablaremos más adelante. El libro se centra en una etapa muy concreta, que es de 1807 a 1814. Es decir, se narra todo lo que es la infancia de Fernando VII, lo que es todo el prolegómeno tremendo a los sucesos del 2 de mayo, la conspiración del Escorial, lo que pasa cuando Fernando VII accede al poder tras la abdicación de su padre, y luego el conflicto con las Cortes de Cádiz. Entonces eso lo dejaremos para la segunda parte. Última pregunta, que Luis tiene que marchar y nosotros... Yo acabo de entender, gracias a vuestras explicaciones, por qué ahora la reforma de la última ley educativa en España empieza a enseñar la historia con las Cortes de Cádiz, que forma totalmente parte de esta narrativa que luego emboca con la Segunda República, etcétera, etcétera. Y una pregunta totalmente retórica, porque la última vez que vine aquí recuerdo al maestro Esparta, cuyo libro me estoy leyendo, y me tienes fascinado por tu capacidad didáctica y tus conocimientos, y estoy incautamente enganchado. Por eso viene Rodrigo. Y dijiste, hablando de Pedro Sánchez, que era el peor felón desde Fernando VII. Todo el mundo, claro. Y entonces, pregunta retórica, el felón número 1 sabemos quién es, ¿verdad? Fernando VII tiene Pedro Sánchez tiene un paralelo, pues casi exacto en aquella época, pero no es Fernando VII, con Carlos IV. Es Manuel Godoy. Manuel Godoy fue uno de los mayores ladrones y traidores de la historia de España, aparte de un ser bastante limitado intelectualmente. Eso sí, contaba con la confianza del rey Carlos IV y aprovechó esa confianza para llegar a dominar en España pues prácticamente todo. Una cosa sobre el libro. El libro se vende como novela histórica, pero de novela solo tiene el estilo. Es decir, en el libro no he incluido ni un solo personaje, ni un solo hecho, ni una sola fecha, e incluso ni un solo diálogo que no consten en los documentos originales. Es decir, no hay nada de invención. Lo único que hay de invención es que el libro pues adopta el tono autobiográfico para que sea el propio Fernando VII quien, con ayuda de los documentos originales, vaya trazando su línea de defensa.
Joder, qué buena idea. En fin, de momento, 9 de abril, Luis del Pino. En la plaza, abre plaza aquí en Radio Libertad y en la Toro Televisión. Y de momento, atentos, el 24 de abril sale a la venta.